Bueno, yo le voy a pasar a contar un poquito de lo que sería el contexto internacional. Antes que nada, voy a poner el puntero. Bueno, como bien comentó Mercedes, una sequía bastante importante en todo lo que sería el hemisferio norte, incluyendo bueno, Estados Unidos, Europa y China. En Estados Unidos, el principal productor, la verdad que con la sequía aumentó mucho la faena y con una menor peso de faena y una estabilización en la producción, probablemente afectando el stock, es un driver muy importante. Y luego la sequía, tanto en China como en Estados Unidos, como bien comentó recién Mercedes, puede estar afectando de manera importante lo que sería la producción de grano y por ende las producciones industriales de carne, que pueden llegar a afectar los precios internacionales a futuro. Luego, otro driver importante, lo comentamos en la primera actualización del Outlook, es tanto la guerra del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la inflación debido a la emisión para solventar la crisis del COVID. Por parte de China tenemos un mercado muy interesante con cuestiones de demanda y de precios, que está combinando más a futuro. Y por parte de Australia, uno de los principales actores de la producción internacional, estando en jaque debido a un brote de aftosa en Indonesia, más justamente en Bali, que es una isla que tiene mucho tráfico de turistas con Australia. Ahora bien, pasando a lo que sería el índice de precios de alimentos de la FAO, este índice está construido en base al promedio de 6 alimentos que se hace un promedio mensual de productos que se exportan, en los cuales están incluidos los aceites vegetales, leches, carnes, azúcares, entre otros. Y bueno, la línea roja representa únicamente la carne desagregada. Como bien sabemos, el 24 de febrero de 2022 comenzó el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y también sumado a la inflación que venía anterior debido a la crisis del COVID, todos los índices de precios aumentan, inclusive la carne, pero algo interesante a observar es que en los últimos meses el índice de precios viene cayendo, mientras que el de la carne no se ve tan afectado, si bien se mantiene bastante estable o ligeramente a la baja. Ahora bien, algo interesante a ver es el caso de mercados carnes estadounidenses, en el cual vamos a estar viendo lo que sería las variaciones entre el periodo enero-julio entre 2022 respecto a su mismo periodo en 2021. Cuando hablamos de las exportaciones, algo interesante que sobresale es que el mayor productor de carne aumentó un 36% sus exportaciones hacia China, que la ubicó como tercer destino con 142.000 toneladas de carne, por detrás de Corea del Sur y Japón, que tienen 188 y 184.000 toneladas respectivamente. También hubo un aumento bastante importante en las exportaciones a Taiwán, con 52.000 toneladas, y una leve disminución con México, que pasó a ocupar el quinto lugar como destino de exportación con 59.000 toneladas. Pero ahora bien, si damos vuelta a la moneda y observamos lo que serían las importaciones de carne a Estados Unidos, además del aumento del 3% de México, consolidándolo como el segundo lugar por detrás de Canadá, con 177.000 toneladas. Canadá tiene 210.000 toneladas de importación. Brasil salta al tercer lugar con 153.000 toneladas, perdón, con un aumento del 145% del periodo de enero a julio de 2021 a enero-julio de 2022. Esto quiere decir que el mayor productor del mundo hace 2 años viene incrementando los volúmenes exportados a China y tiene como tercer proveedor al principal exportador del mundo. ¿José? Sí.
Acá básicamente lo interesante de ver acá es cómo fue la dinámica de la exportación, sobre todo el año pasado, y el impacto que eso pudo haber generado, tanto positivo como negativo, y, y la realidad que el impacto negativo es fáctico, porque eso ya ocurrió, y el positivo nos lo perdimos. Entonces, básicamente las barras azules lo que muestran en las exportaciones en peso producto del año pasado es los menores volúmenes que tuvimos a partir de la cupificación, que después se fueron relajando parcialmente hacia fin de año, aunque no llegaron a los valores que podríamos haber llegado en este contexto que planteaba Tomás recién, donde en el mundo hubo una demanda fenomenal de carnes y también estaban dispuestos a pagar valores bastante importantes. Y eso es lo que podemos ver en la diapositiva siguiente. Justamente muestra que aún con menores valores de exportación o similares valores de exportación al año pasado, las barras rojas, acá anterior era peso producto, esto es en millones de dólares por mes, eh, podemos ver el salto importante que hay respecto a los años previos. Y eso básicamente es el incremento de los precios internacionales, ¿no? Entonces, que eso, bueno, ahí sí, si vemos también, tuvimos un caso parecido, 2019, después vamos a ver un poquito más la dinámica de los precios internacionales, pero justamente lo que se dio este año fue una situación particular por la pandemia y por la guerra de Rusia a Ucrania, ¿no? Pasando a la siguiente, lo que vemos acá es justamente en las barritas que están rayadas, ¿qué hubiese pasado sobre todo en 2021, qué hubiese pasado de no haber intervenido el mercado? O sea, que si hubiésemos podido exportar más o menos lo que estaba previsto a los precios que ocurrieron el año pasado y que estaban disponibles y que realmente el mercado estaba demandado. Y lo que muestra en la barra del 2022 es justamente eh, la proyección de decir, bueno, ¿qué hubiese pasado? No si hubiésemos exportado como el 2021 en la situación de salida de la pandemia, sino parecido a lo del 2019, pero habiendo capturado los precios de principio de año y después proyectando para adelante los precios actuales de los diferentes cortes, ¿no? Entonces eso hoy representaría un ingreso potencial de 4.374 millones de dólares vía exportaciones, en este caso únicamente de carne, ¿no? Sin subproductos, vísceras, cueros y demás. Perfecto. Y entonces cuando pasamos a ver cómo se variaron los precios de los cortes, en este caso se ve lo que es el precio, la versión del precio en dólares por tonelada de la RAL Hilton en base a datos de la PEA. Observamos cómo luego de las variaciones propias de confinamientos y aperturas de COVID en Europa, vemos que llegó a un pico en marzo de 2022 con un valor promedio de $17.000 la tonelada, y luego de ello, hoy en julio, estamos rondando en valores cercanos a $11.500 la tonelada. Cuando observamos lo que serían los precios de los cortes de la cuota, de los 7 cortes de la cuota 481, también en dólares por tonelada en base a datos de la PEA, si bien no son tan marcados los movimientos, también vemos un aumento luego de los confinamientos y cierres debido a la pandemia de COVID. Sí, y no es el pico máximo, pero también luego de marzo de 2022, de alcanzar un plató de $9.500 la tonelada, actualmente estamos en valores de $9.100 la tonelada. Y último de los precios de los cortes, tenemos a lo que sería garrón y brazuelo exportado a China, en dólares por tonelada, en base a datos de la PEA. La misma subida típica debido a la pandemia, aparece nuevamente el pico de marzo de 2022 a $8.200 y actualmente también bajó a $6.700 la tonelada. Se ha recordar también que comenté que los precios de la carne subieron en el mismo momento y justamente se da un conflicto
el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, más como inflación, considerar uno de los drivers. Y pensando un poco en lo que sería la participación de China en las exportaciones argentinas, esto es miles de toneladas de peso producto, que bien ya comentó José un poco cómo fue la variación en total. Observamos cómo fue el share, es decir, la participación de China en las exportaciones argentinas. Y observamos que por segunda vez en la historia pasa los valores del 70% de participación. Ahora bien, cuando observamos cómo viene siendo la importación de carne bovina de China, esto es datos en base a Rocan, del lote de noticias del 22 de agosto, en base a datos de la GACC, vamos a observar lo que serían las toneladas en peso por producto y el valor promedio por tonelada. Y observamos cómo, a pesar de que continúa subiendo la demanda, también aumenta el precio. Esto quiere decir que el mercado de carne para China no está saturado. Pero cuando pasamos a lo que serían precios internacionales denominados en dólares en kilogramos al gancho, para Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos y Uruguay, vemos como todos los países, luego del aumento de precios, luego de la apertura en abril del 2020, fueron en aumento, comenzaron a caer luego de marzo del 2022, salvo Estados Unidos, que se mantiene constante en la suba. Tanto Australia, Estados Unidos como Brasil, como Uruguay, se encuentran en valores cercanos a $5,1 el kilogramo. Argentina en dólares, esto está pasado al dólar del banco oficial, está cercana a los $4,51 el kilogramo, y Brasil se encuentra con $3,83 el kilogramo. Ahora bien, algo interesante también es cómo está en jaque lo que sería Australia, debido a que tiene un mercado un tanto dudoso, tiene dudas en el mercado, disculpen, debido a la aparición de la fiebre aftosa en la isla de Indonesia, en Bali, que comenté al inicio. Pasando a lo que sería el precio internacional de la vaca, también para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en dólares por tonelada, en base al IPCBA, también copia de los aumentos luego de la pandemia, y todos los 4 países actualmente se encuentran con tendencia a la baja. Si bien Uruguay sostuvo más tiempo el aumento y está separado del grupo, también actualmente se encuentra disminuyendo. Si bien tiene valores más altos de la región, con $2,42 la tonelada, mientras que Brasil, Paraguay y Argentina se encuentran con valores cercanos a 1,5. Entonces, para cerrar un poco lo que serían las conclusiones, recalcando nuevamente la sequía severa que comentó Mercedes en el hemisferio norte, cómo afectan la producción de granos y la producción industrial, principalmente en el gigante asiático. Bueno, la guerra de Ucrania y la inflación, que continúan siendo factores muy importantes en el mundo, si bien están empezando a bajar el efecto, pero siguen teniendo peso. El precio de la hacienda, luego de alcanzar picos en marzo, está comenzando a caer en los países que se relevan, de pelea. Australia tiene unas complicaciones comerciales por la sospecha aftosa y, a pesar de tener un contexto productivo extraordinario. Luego también hay buenos precios internacionales que en el pasado no podían ser captados, y actualmente observamos que los precios están cayendo. Entonces la duda se genera a futuro si volveremos a estar en esa situación. Algo importante también es que China volvió a ser por segunda vez el 72,2% de las exportaciones argentinas, y esto es la gran tendencia que tiene desde el gigante asiático. Bueno, con esto estamos por parte de la presentación internacional.